Luis García Montero, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar en Atrapalibros y en estar atrapado contigo. Vamos a hablar de Prometeo, que es tu nuevo libro. Un libro que incluye la versión dramática de Prometeo que hiciste para el Festival de Teatro Clásico de Mérida en 2019. Hay también reflexiones, poemas. ¿Por qué produce tanta fascinación el mito de Prometeo o por qué es tan importante para ti? Yo creo que en general los mitos, igual que los referentes clásicos, permiten muchas interpretaciones y son un buen tema de conversación según ocurre el paso del tiempo, ¿no? Porque nos permite mirar el pasado pero con nuestros ojos, desde nuestras preocupaciones, y buena parte de la mitología clásica pues está llena de interpretaciones a lo largo de la historia de la literatura. En el caso concreto de esta obra, que me la propuso para el Festival de Teatro de Mérida José Carlos Plaza, pues yo me planteé la pregunta, Prometeo tiene serios argumentos para dudar. ¿Habré hecho bien en darle el fuego a los seres humanos? ¿Hubiera sido mejor abandonarlos, que se helaran y así evitar que ellos no solo dejaran de matarse entre sí, sino que quemasen el planeta? Y esa argumentación preocupada sobre un progreso humano que se degrada es lo que quise plantearme en la obra para buscar espacios a la esperanza. En el prólogo, que es un buen lugar para contarse la vida, nos hablas de la verdad como el mejor secreto de la poesía, de resistencia, libertad, igualdad, justicia, de valores que han quedado fuera de moda. Bueno, es verdad, esas palabras que tú comentas como verdad, bondad, justicia, suelen ser muy castigadas y quedan fuera de moda. En el momento en el que la modernidad quiere ser sustituida por lo que se llamó posmodernidad, porque se pone en duda los valores de la razón, hay muchos motivos para cuestionar la verdad. Porque es cierto, la conciencia crítica nos ha ayudado a comprender que lo que se vende como verdades a lo mejor no son tan verdades. Antonio Machado inicia su Juan de Mairena con un breve diálogo. Él propone: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Agamenón está de acuerdo, pero el porquero no tanto, porque hay verdades que para lo que sirven es para legitimar el poder del rey frente al porquero, ¿no? Bueno, y hay verdades que lo que eran era legitimación del machismo, del colonialismo, de la prepotencia económica, de determinados credos religiosos. Todo eso es verdad. Pero cuando nos atrevemos a cuestionar la verdad, debemos hacerlo de manera que no se nos condene al cinismo, al decir nada importa, nada tiene arreglo, todo da igual, yo me lavo las manos, ocurra lo que ocurra, no voy a preocuparme por el futuro del mundo. Entonces, frente a los dogmas, al fuego de Zeus, a las ideas esenciales, a las verdades escritas con mayúsculas, pues hay verdades humanas, quizás escritas con minúsculas, de gente que acuerda cosas en torno a una hoguera para convivir. Y ese tipo de verdad con minúsculas sí me interesa mucho, porque yo quiero cuestionar los dogmas, pero no para decir todo da igual, no existen valores, sino cuestionar los dogmas para defender frente a los dioses los valores acordados por el ser humano. La obra es un diálogo entre el Prometeo joven y el anciano. La memoria planea sobre estas líneas porque al fin y al cabo, como apuntas, es lo que da sentido al tiempo, o también dices que el olvido es la peor negación del futuro. Sí, eso lo afirmó John Berger y me convenció, que quien olvida el pasado cancela el futuro. Fíjate, una de las preocupaciones de Prometeo sobre el futuro tiene que ver con el tiempo. Y en la sociedad en la que vivimos, el tiempo se ha convertido también en una mercancía. Esta cultura que tenemos no solo convierte en mercancía cualquier cosa, hasta el vientre de una mujer para comprárselo y tener hijos, convierte en mercancía también las ideas culturales. Y han convertido la idea del tiempo en una mercancía de usar y tirar. Parece que lo único que importa es el instante,
vivamos el instante y condenemos el pasado, lo olvidamos, despreocupémonos del futuro, lo olvidamos. Hacemos esto porque es este instante. Si esto sirve para que el planeta desaparezca dentro de unos años, da igual, es el presente, el presente, el presente. Frente a eso, el diálogo con los clásicos, es decir, la literatura, ofrece otra idea del tiempo. La experiencia humana tiene un pasado, nosotros lo recibimos como herencia. La mejor forma de vivir el presente y preparar el futuro es saber qué tipo de herencia recibimos del pasado, ¿no? Y nuestro compromiso con el futuro es que esa herencia después sea una antorcha, un fuego que podamos dejar a los que vienen detrás. No dejar un vacío, ni el exterminio, ni un abismo, sino una antorcha para seguir calentando esa historia, ese relato de la experiencia humana que nos contamos en torno al fuego. Y en ese sentido, a mí, como una de las estrategias que me parecían interesantes a la hora de ofrecer mi Prometeo, fue desdoblar Prometeo en dos. El joven que acaba de ser condenado por robar el fuego y por mantener el secreto que Zeus quiere conocer porque sabe que se está jugando su final, pues ese joven condenado y está acompañado por un viejo y se pone a hablar con él. Le cuenta sus incertidumbres, habré hecho bien en robar el fuego. ¿Y cuánto de difícil es ese diálogo intergeneracional? Pues es muy difícil porque vivimos en un mundo donde el instante y el tiempo vertiginoso, el tiempo de usar y tirar, ha generado una dinámica donde los viejos, poco a poco, según cumplimos años, nos convertimos en viejos cascarrabias. Es que hay mucha gente de 60 y tantos años, 70, 80, que piensa que los jóvenes son tontos. No se preocupa en ver en qué mundo viven los jóvenes y qué diferencias hay con el mundo de su juventud, sino dice, bueno, no tienen mis valores, es que son tontos. Y por otra parte, te encuentras también frente al viejo cascarrabias, el joven adánico, que se cree que no tiene nada que aprender del pasado. La soberbia es decir, yo me invento el periodismo, la literatura, la política, lo que haga falta, no tengo nada que aprender del pasado. Bueno, y eso dificulta mucho un diálogo generacional. A mí me interesó que el joven Prometeo estuviese acompañado por un viejo, que a lo largo del diálogo se descubriese que era un desdoblamiento y que ese anciano era el Prometeo viejo que había pasado siglos y siglos después de la condena de Zeus, y en ese diálogo generacional entre la energía de uno, la experiencia de otro, la decisión de uno, la reflexión de otro, pues se genera un espacio donde el odio es sustituido por el amor, se comprende la importancia de una noche de amor con Io y cómo, más allá de cualquier teoría, el haberle dado el fuego a los seres humanos era una comprensión del amor que se merecía una mujer de carne y hueso, Io, que también se había negado a ser violada por los dioses y que quería mantener su dignidad. Y es el amor lo que puede sustituir al odio y es lo que nos invita a la resistencia. Luis, el ordenador es el nuevo escenario de las hogueras de la tribu, porque me ha gustado cuando hablas de indígenas digitales. Sí, bueno, fíjate, frente a todo este tipo de temas, a mí me parece que el diálogo generacional entre el anciano y el joven te invita a un pacto donde hay que vivir el presente sabiendo que nos ofrece cosas nuevas que son muy útiles y también que ofrece peligros que debemos evitar. El progreso no es una cosa sagrada, es una cosa sobre la que hay que discutir. Yo considero que es un cretino quien se mete con el progreso científico y técnico. Acabamos de pasar por una pandemia que sería de nosotros sin la ciencia que nos ha vacunado. Yo tuve que hacer mi tesis doctoral en los años 80 con una máquina de escribir. A los poetas nos gusta mucho cambiar una palabra. Cada vez que cambiaba una palabra tenía que escribir el folio entero. Qué maravilla tener ahora un ordenador donde cambio lo que me da la gana con libertad y no tengo que cambiar el folio entero. Un cretino quien se mete con la ciencia y con la técnica, pero un cretino también quien se olvida de las humanidades y rompe el pacto entre el conocimiento y la dignidad humana.
la necesidad de poner la ciencia y la técnica al servicio de la dignidad humana. Y lo mismo pasa con los ordenadores. Si los ordenadores los aprovechamos y las redes sociales para crear ámbitos de conocimiento y posibilidad de comunicación, ¡qué maravilla! Ahora, si caemos en la dinámica en la que la convivencia humana se sustituye por la soledad de una habitación, a la hora de trabajar, en vez de llegar a un círculo de compañeros de trabajo, me quedo yo solo ante mi ordenador con un contrato basura de una subcontrata, si las redes sociales, en vez de para comunicarnos, sirven para insultarnos, si caemos en lo que decía Antonio Machado, que tengan ustedes cuidado, no basta con decir lo que se piensa, hay primero que pensar lo que se dice, porque la verdadera libertad está en pensar lo que se dice, no en decir lo que se piensa. Si generamos la dinámica de los Twitter, donde cada uno dice lo que le da la gana sin pensar lo que está diciendo, pues todo eso se convierte en un problema. Lo mismo que se convierte en un problema leer un periódico en una pantalla, con la mala costumbre del círculo vicioso de que me levanto por la mañana y leo el periódico que me va a dar la razón y las 3 o 4 noticias que me importan. Y confundo eso con una información del mundo en general y de lo que pasa en general. Pues eso tiene un peligro que a mí me preocupa, porque estamos muy fichados, estamos más fichados que nunca. Yo pongo visita de Sevilla y como estoy fichado y Google sabe lo que me interesa porque he buscado en Google cosas, pues me indica en qué lugar nació Antonio Machado, dónde está una librería importante, dónde está el barrio del que habla Becker en tal sitio. Me tiene fichado. Quien le gusta ir de putas, pues pone Sevilla y lo que le ponen es una galería de prostíbulos. Esa manera de ficharnos hace que la comunicación se convierta en una forma de dominio y que la verdad sea sustituida por una repercusión de bulos y que la capacidad de conciencia sea sustituida por obsesiones que nos hacen irracionales. Y frente a eso, pues yo mantengo la precaución. Aprovechemos todo lo bueno que tiene la técnica, pero tengamos cuidado porque también genera peligros. Vamos a ir terminando. Hay muchas reflexiones muy interesantes, porque hablas de conservar la esperanza a costa de no caer en las trampas de la ingenuidad, aunque a veces cuesta mantenerla. Sí. Hablas de la empatría, la idea de empatía que te invita a definir el amor a España como un sentido de pertenencia. Hablas sobre contrato social, ¿no?, que también se ha roto, se ha quebrado. Y no sé si nuestra realidad, evidentemente no es armónica de cómo se podría reconstruir. Me gusta cuando también das como un manual de instrucciones. Sí. ¿Y cuál es el manual de instrucciones de García Montero? Un manual de instrucciones para resistir. Claro, la palabra resistencia también. Sí, no tanto para decirle a la gente cómo tiene que vivir, no, sino los recursos que yo he seguido para resistir e intentar mantener la esperanza del fuego de Prometeo. Pues fíjate, la palabra empatría surgió de una conversación con un joven, un cantante que me gusta, Raiden, hablando en Twitter, en una conversación de Twitter. Me comentó que él era partidario de la empatía y de pronto vi de qué manera tan inteligente unía la palabra empatía con la palabra patria, porque yo creo que el sentido de pertenencia es muy importante. Si yo defiendo una ética es porque tengo un sentido de pertenencia de la sociedad en la que vivo. Si me preocupa cómo vive la gente en Andalucía es porque yo tengo un sentido de pertenencia como andaluz. Sentido de pertenencia es muy importante. Lo que ocurre es que la identidad o puede ser abierta como un compromiso de diálogo con los demás, o puede ser cerrada como una cosa supremacista que vaya a insultar a los demás. Y muchas veces los que defienden la palabra patria, más que una identidad abierta, preocupada por los demás, pues están defendiendo intereses muy egoístas. Yo estoy cansado de patriotas que de pronto, en cuanto pueden, se abren una cuenta en un paraíso fiscal por no pagar impuestos.
Yo estoy muy cansado de patriotas que España, 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 y lo único que tienen como programa político es bajar impuestos, bajar impuestos. Oiga, ¿cómo pagamos la sanidad para los españoles, la educación para los españoles, el trabajo decente para los españoles? Si es usted patriota, pague usted impuestos, que eso dignifica a la sociedad española. Entonces, como estoy tan cansado de falsos patriotas, me gustó que Raiden hablara de empatía, porque unió la empatía con la patria. Me gusta ser patriota, pero de manera empática, para hacer que mi compromiso sea un compromiso con la gente, con los españoles, con la dignidad de la vida de la sociedad a la que me gusta pertenecer. Y ya, por último, Luis, con una frase tuya me quiero despedir. Me declaro viejo, razonable y sentimental. ¿Y te acuerdas de la declaración que hizo el Marqués de Bradomín, el personaje de Valle Inclán, de feo, católico y sentimental? Bueno, yo me declaro viejo porque he cumplido más de 60 años y asumo mi experiencia, y eso me compromete además a buscar un diálogo con los jóvenes. Ahora lo que más leo es poesía de gente joven. Lo que me ayuda a articularme con el mundo es la poesía joven, que además es buenísima en España. Y me declaro sentimental también porque he aprendido a lo largo de la vida que las razones alejadas de los sentimientos, y eso fue un problema de la modernidad, se convierten en un peligro. La razón práctica que desarrolla la técnica y la ciencia, y al final, olvidada de los sentimientos humanos, acaba sirviendo para diseñar un campo de concentración, una bomba atómica, me interesa poco. Y los sentimientos sin razón también me preocupan mucho, porque somos capaces de las mayores barbaridades. En ese sentido, pues sí, tengo la experiencia de una persona mayor que quiere dialogar con la juventud y que a sus razones de viejo no aparta nunca los sentimientos que lo atan con la vida. Muchas gracias, Luis. A ti siempre.